Pamela Enríquez al aire va, con ritmo y salsa para gozar. La clave suena 2, 3, está, mueve. ¿Qué dice mi gente linda? Bienvenidos a este nuevo espacio creado por ustedes y para ustedes, un espacio más íntimo, un espacio donde van a conocer más allá de Pamela Enríquez, más allá de lo que hay detrás de esa mujer y lo más importante, qué es lo que hay detrás de la salsa. La salsa es un universo gigante, es un universo maravilloso, que no todos sabemos qué es lo que pasa en ese detrás, qué hay detrás de la conga, qué hay detrás del piano, qué hay detrás del timbal, qué hay detrás de ese micrófono. Y eso lo vamos a vivir acá en este nuevo video podcast, Pamela Enríquez al aire. Y conmigo siempre van a estar mis buenos aliados y lo más importante, mis amigos. Gracias a estos patrocinadores, gracias a estos aliados maravillosos que llegan a mi vida, que hacen posible este video podcast. Agradecimiento a la Bodeguita Habanera, que es un sitio maravilloso. Para mí es el mejor de la mejor gastronomía cubana en la ciudad de Medellín y donde usted puede encontrar la mejor rumba cubana y la mejor rumba salsera. Así que agradecimientos a la Bodeguita Habanera y también a este estudio maravilloso. Miren qué belleza lo que hicimos con Dual Productor. Así que agradecimientos a ellos y también no puede faltar mi escuela, los 100.9 FM de Latina Estéreo. Y ahora sí, llegó la hora de presentar a mi invitado porque para mí es muy importante. Como él lo dijo y lo dice todavía, los homenajes se hacen en vida. Y qué mejor manera de darle este homenaje, traerlo en esta primera temporada de este video podcast de Pamela Enríquez al aire. Fue una persona que creyó en mí, fue una persona que me escuchó y pulió mi voz. Y para mí es mi maestro y siempre lo será. Con ustedes, el galán de la salsa, galán de galanes, Jairo Luis García. Hola, mi preciosa. Pues estás de linda. Ay, sí, ¿te gusta? Estás muy linda, qué bien, qué bueno. ¿Cómo están las cuarentonas? Estamos de moda. Qué rico para tu novio. Ay, Cuarentona, bueno, nada. Claro que ella todavía no tiene esos años. sí, estamos de moda las cuarentonas. Estamos de moda las cuarentonas porque Latina Estéreo está de cumpleaños, ¿no? 40 años de pura salsa, 40 pura años música. de pura salsa. De la mejor salsa. De la mejor salsa. Salsero de acero y de acera. ¿De dónde viene eso, Jairo Luis? Esa es una buena pregunta. Una buena anécdota. Salsero de acero y de acera. Así es. Es que esa historia es muy larga. Contémosla. Esa historia se nos para todo el programa. Por ejemplo, es que los hijos míos viven en Panamá hace muchos años, hace más de 30 años. Entonces yo siempre he ido de vacaciones por allá. Un día estaba de vacaciones, estábamos tomando cerveza allá afuera, refrescándonos y charlando toda la familia y muchos estábamos ahí, no recuerdo quiénes, pero por eso te digo, es muy largo. Entonces el hijo mío, José Luis, me dice, apá, así como la él, ¿cierto? Apá, vos todavía sos el locutor de la salsa de todos los marihuaneros de Aranjuez y Campo Valdés y de Santo Domingo y todos los barrios por allá al oriente. Y yo, claro, ¿por qué? No, es que por allá todos son salseros de acero y de acera, con cerveza en mano. Y el equipo de sonido ahí a todo volumen y la fiesta se hace en la acera. Y esos manes mantienen aquí su acero. Su acero. Y entonces a mí me llamó mucho la atención. Entonces yo lo anoté porque yo mantengo un papelito para anotar. Ah, Papelitos para anotar. ahorita vamos a hablar de esos papelitos. Y entonces la anoté y la traje vine de vacaciones y la traje y la hice un día, me inspiré y la dije. Entonces, Arsénico Rodríguez, que es nuestro oyente número uno, Te queremos. Arsénico Rodríguez, a los días me dijo, oíste, yo oí que dijiste por ahí es que salseros de acero y de acera, ¿eso de dónde lo sacaste? Entonces le conté la historia. Y me dijo, seguirla haciendo. Y así. Y llevamos como 20 años con eso, dándole a eso. Y la gente se la sabe. Yo le digo en los programas, ¿salseros de qué? Salseros de acera y de acero. Te hacen el coro. Y donde hay almuerzo hay, y donde no hay, ay. Entonces, todas las frases tienen una historia. Es simpático. Así es, todas las frases tienen una historia. Galán, tú desde muy pequeño sabías que ibas a hacer radio, desde que tu papá prendía el radio. Sí, es una historia que siempre la he contado porque yo tenía entre 12 o 14 años, más o menos recuerdo, y mi papá siempre mantenía el radio ahí porque él tenía una tienda de abarrotes. Okay. Y entonces siempre estaba a todo volumen ahí, Radio Reloj, no sé qué, todas las emisoras de las noticias. Y entonces yo oía la cajita de música y de cosas. Y yo decía, es
qué bueno uno ser como locutora, bueno estar en una cajita ya metido y en fin. Pues uno piensa en esa época. Claro. Y desde ahí empecé a pensar que quería ser locutor, que quería ser locutor. Estudiaba, en fin. Y ya después, cuando salí del bachillerato, trabajé en una empresa de carrocería de buses. No me diga. Sí, Ay, claro. Bruno Luis García. Yo trabajé en una empresa de carrocería de buses y ahí llegué con la goma. Yo pensaba, esto no es lo mío, como dice el chiste. Entonces me fui un día para allá, para Todelar. Allá había un señor que todavía vive hoy en día, tiene 94 años, Milciades Longa Zapata, gran locutor, estrella de Todelar de noticias, Wow. muy bonita voz, un señor es maravilloso. Me fui para allá. Ese día pues me arriesgué y me fui para allá ese día. Y llegué allá en el control, el técnico me saludó muy bien, me dijo, hombre, no he llegado todavía, pero siéntese por ahí, esperemos lo que llegue. Cuando el hombre llegó, el hombre le dijo, este joven te está esperando para conocerte y saludarte y quiere estar aquí viendo el noticiero. Y entonces el hombre dice, cómo no, joven, cómo no, vea, no sé qué. Sentaron y hicieron el programa, yo era calladito ahí, mirando todo, mirando Apasionado. todo, sí. Apasionado, claro, Claro. esa es la palabra precisa, apasionado. Porque la pasión es lo más importante en la vida, Ujú, así. igual que la música. Y entonces, como todo apasionado y gomoso e intenso, la palabra de hoy en día es intenso, yo volví como a los 3 días, después como al cuarto, después como al quinto y me fui haciendo ¿Te fuiste cotidiano metiendo? para ir todos los días allá de metido. Y ya Mm. me fui haciendo amigo de la gente, entonces ya me mandaban a traer gaseosa, a traer cerveza, a llevar un papel, a traer no sé qué, a ir al centro a llevar no sé qué. Entonces Empezaste haciendo fui haciendo como mandaditos. mandados, Ujú. el metidito que siempre aparece en todas Claro. partes. Como el bobo aquel, El bobo aquel, el bobo de la- exactamente. como el bobo de la panadería. Exacto. Entonces, cualquier día me dice Armando Moncada Campuzano, ustedes van a preguntar, pero ¿cómo así que usted se acuerda de todos los nombres? Claro, si son mis personajes de mi vida. Uno nunca olvida el personaje de su vida. Armando Moncada Campuzano, hermano de Jorge Campuzano. Sí. Entonces me dijo, oiga, hombre, ¿usted qué está haciendo? Le dije, no, estoy aquí, por aquí. Hágame un favor, vaya hacia el centro, tenga la plata, vaya, tráigame los periódicos, que hay que traer los periódicos para hacer el noticiero, que me olvidó traerlo, no los trajeron, algo así. Entonces yo me fui para el centro, porque en esa época los periódicos no era como, pues hoy en día tampoco hay periódicos ya, Sí, ya pero en esa no se época hacen el periódico había que irlo a comprar allá, el del país de Cali y el otro de Bogotá, en fin. Entonces ya pasaron los días y me dijo un día, téngale hoy la plata para que cuando baje de la casa, va al centro, trae los periódicos y se viene para Cali. Bueno, señor. Entonces ya me fui haciendo como más popular, como más conocido, hasta que un día me dijo, don Armando Moncada Campuzano, me dice, oiga, ¿usted quiere trabajar de mensajero? Le dije, claro. Y empecé a trabajar de mensajero en Todelar. Ahí después aprendí a hacer control. No. Y Y no hacías locución, solo control. no, sí, vamos despacio. ¡Wow! Ahí aprendí a ser mensajero y empecé a hacer mensajeros allá en las cartas a cobrar, en fin, tal cosa. Y también empecé ya con la goma de hacer locución. Entonces ya la oportunidad de hacer locución. Entonces ya Jaime Barona Home, que era el grabador de esa época muy famoso, le dije un día, yo quiero aprender a... Entonces me dijo, métase allá. Hola, les habla Jairo Luis García, tal cosa. Y entonces empecé a aprender y a hacerlo, y ya él me corregía, me decía cómo, en fin. Después, en esa época no había escuelas de locución, ni locutores, ni profesores como época yo. no. Entonces, fui aprendiendo con ellos me guiaban, y cuando ya estaba casi como hecho, digamos, que ya podía hacerlo, que ya era locutor, entonces un día le dije, oiga, ¿por qué no me hace el favor y me consigue un puesto por ahí donde pueda, cualquier pueblo de eso, yo me voy a un pueblo a trabajar y a estudiar y a prepararme bien? Entonces, a los días me consiguió un puesto en La Voz de Urabá de apartado, No. de RCN, que la abrían en esos días. Y me fui para apartado a trabajar. Te Y fuiste llegué para ese allá calor. como locutor estrella, el primer locutor llegué allá. Entonces llegué allá con esa goma de hacer noticiero, de hacer todos los programas que hacían aquí en Medellín. Ya me lo sabía porque yo era Wow. un gomoso total, cansón, intenso. Y entonces un día le dije al dueño, no me acuerdo cómo se llama, ese no me acuerdo el dueño. Ese sí no me acuerdo. Buen chiste. Entonces le dije, jefe, yo quiero hacer un noticiero. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? No, con los periódicos que llegan aquí. Allá llegaba el periódico, en esa época, estamos hablando de los 75,
llegaba el periódico por la tarde, el bus de aquí, que era de escalera de esa época, llegaba a Turbo por la tarde a las 3 o 4. Eran como 8 o 10 o 12 horas. Bastante. Entonces llevaba los periódicos. Entonces yo lo leía por la tarde, recortaba, porque era un noticiero, el noticiero Tijera se llamaba. Noticiero Tijera. Lo recortaba. Entonces recortaba las noticias, las buenas, ¿cierto? Las positivas, como Latina Las Stereo. positivas que siempre hemos trabajado siempre hablando de noticias positivas. Y entonces hacía el noticiero, lo armaba. Y ya al otro día, a las de 7 a 8, buenos días, aquí comenzamos en La Voz de Arabá, en las noticias. Atención, Washington, Medellín, Bogotá. Y entonces era un noticiero que a la gente le gustaba mucho. Después me inventé, de 7 a 8, me inventé los servicios sociales. Entonces, a esa época, los servicios sociales era que fulano de tal, y Pedrito y Juan y Chucho y Jacinto van mañana para la finca que queda no sé a dónde por allá, que dejen la lancha anclada. Porque ellos llegaban allá, cogían la lancha y se iban para allá donde iban, porque por ahí todo el mundo se comunica por los ríos Claro. o los caños. Era el canal. Y entonces llegaban allá y tocaban la puerta. Y yo abría. Hola, ¿qué tal? Vea, para que esté social. Y estos 5.000 pesitos o 10.000 pesitos de esa época. Entonces, esa plática era para Jairo Luis jugar billar. Aunque yo no jugué mucho billar, pero en esa época sí jugábamos billar. Y se fue haciendo y fue haciendo los programas. Después me inventé, en La Voz de Arabá me inventé la música del Caribe y el sur. Demostrarnos una Entonces- locución, ¿cómo hacías? Entonces empezaba a hacer, a poner música ranchera, por ejemplo, rancheras. Aquí está Pedro Infante interpretando tal canción, Amorcito Corazón. Amorcito Corazón. Y vamos a presentarles la música de Colombia con vallenatos, por ejemplo. Alfredo Gutiérrez, la Paloma Guarumera. Y así, y me iba yendo. Después, Ecuador, Perú, a la Argentina, un tango, y así, y hacía todo el recorrido de 2 horas hasta las 11. Y el patrón encantado. ¿Y cuántos años tenías ahí? No me acuerdo. ¿Para qué me van a preguntar? No me preguntes cuántos años tenía, porque me hacen la cuenta. Porque eras, o sea, muy inteligente, o sea, llegar Yo venía, muy no, pero es que teso. venía muy preparado ya. muy enfocado y muy gomoso. Y ya está, yo oía muchos programas aquí. Y escuchabas mucho radio. Y entonces, sí, claro, esa siempre ha sido, hoy en día yo escucho más radio que televisión. Ya hoy la en gente día. no escucha radio, hombre. Sí, pero yo sí. Yo también. Y entonces, después, pero el chiste es que allá, después llegaron otros locutores. Yo fui el primero, pero después llegó otro de Barranquilla y uno de Medellín, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía una voz muy, muy bonita, y era el que hacía los domingos, presentaba la misa. Nosotros transmitíamos la misa. Entonces llegaba allá y era, muy buenos días, estamos desde la iglesia del Sagrado Corazón, hoy presentando la misa a través de La Voz de Urabá, porque tal cosa. Entonces hablaba muy bajito, Una pero tonalidad. una muy bonita, y una muy bonita. Y nos tocaba organizar los cuartos, un día cada uno. El día que me tocó a mí, levanté el colchón, porque eran en el suelo los colchones, no habían camas, sino en el suelo. Levanté el colchón y había una culebra. Y, Ay, qué susto. y se fue. Entonces yo me asusté. Digamos que la culebra es como el enemigo mío. Yo le tengo mucho miedo Fobia. a las culebras. Casi que fobia. Entonces, desde ese momento, esa culebra me echó lloraba. Porque yo renuncié a los 15, 20 días, ya estaba en Medellín. No me digas por qué renunciaste. Porque... Por la culebra, no me jodas. Claro, yo no iba a dormir todos los días debajo con esa culebra ahí debajo, pues ¿cómo? Aunque en esos días empezamos a tapar las rendijas de la puerta con unas toallas o con unos para que no trapos. entraran. Sí, para que no entraran, pero bueno. Entonces, estando aquí en Medellín, un día llegué donde la Universidad en Longa Zapata y le dije, no, yo me voy allá porque la culebra me echó, para no alargar. Entonces, consígame otro puesto en otra parte de nuestro pueblo. Entonces empezó a ir como a maquinar dónde. Cuando un día me dijo, oiga, ¿se quiere ir para Bucaramanga? Allá está la voz de Radio Bucarica de Todelar, Radio Bucarica de Todelar, y una de Todelar que no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces yo le dije que sí, y me fui. Me voy. Y entonces me fui adaptando a Bucaramanga, el calor, que es como 27 grados,
Imagínate. y viví allá como 15 años. Allá me casé, mis hijos son de Bucaramanga, los hijos mayores son de Bucaramanga y no conocen Bucaramanga, porque los trajimos para acá Vea. de 4 y 5 años o 7. Entonces ellos me dicen, papá, yo no conozco Bucaramanga, yo quiero ir. Ah, vayan ustedes, me dicen ellos. Y allá hice todo el resto de la escuela, allá aprendí a presentar las orquestas, a presentar música colombiana, a narrar fútbol, a trabajar en fútbol, porque nunca he narrado, sino que he hecho Eso. es comentarios y comerciales. Narrar fútbol es complicado. No, también más o menos le hacemos un poquito, Una ¿cierto? narradita ahí, una narradita. Va a sacar René Higuita a mitad de cancha. Y Y va Pamela. a través de Caracol, a nombre de Bretaña y de Agua Mineral Bretaña, Fórmula del Rey, a la avena Quaker. Y cuidado con la cuña, cuidado con el patrocinio. Bueno, maestro. Entonces, esas son historias son infinitas. Por eso te digo, este Infinitas. programa puede ser de 5 o 20 horas, No, de quedémonos 50 aquí. horas. Hasta mañana nos quedamos hablando de la vida tuya, que tenemos mucha tela para cortar, galán. Bueno, y cuando llegaste a Latina, tú no llegaste a Latina primero. No, 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 ¿Cómo no. fue esa historia? No, yo después, al ver que en Bucaramanga no evolucionaba, sino que era siempre como locutor, aunque me iba bien, porque era que en Bucaramanga yo mezclaba la locución y el trabajo con las ventas. Entonces ya vendía zapatos, vendía telas, vendía artículos de construcción, Pues, yo no- cemento. Entonces la gente me dice, ¿y cómo vendía cemento y eso? Ah, no, yo me iba por la ciudad, por los barrios y veía que estaban construyendo, entonces yo me arrimaba. Hola, señor, ¿cómo está? Por favor, ¿quién es el maestro, el que manda aquí? Ah, que el señor. Entonces, don Juan, ¿cómo está? Juan no sé qué. Ah, bueno, mucho gusto, Jairo Luis. Vea, yo trabajo en tal parte y vendemos cemento, varillas, no sé qué, y de todo. ¿Qué necesita? Hombre, no, tengo que hablar con el patrón, pero yo necesito 50 bultos de cemento, ¿a cómo me lo va a dar? Y entonces, así el Hay negocio. veces. Entonces, yo ya tenía fama de que era un paisa vendedor metelón, porque era que yo me metía a todas partes, y allá fui el mejor vendedor de alcoholes, ilusiones de Santander, porque un día me metí a la plaza de mercado y le hablé a un señor y me dijo, yo le compro 100 cajas, pero si me vende por escala. O sea, le compro las 100 cajas y usted me las guarda ya en la bodega y me va despachando de a 20 que yo necesito y le compro 100 por escala. Por escala es decir, si usted compra 100, le sale más barata que uno. Claro. Entonces, le vendía así. Buen vendedor desde el Entonces, un principio, día, ¿no? sí, entonces un día, a los días, volví a entrar por allá y un muchacho me dijo, que, oiga, que mi patrón lo necesita, que va a comprar también los alcoholes. Entonces fui allá y le di a otro señor, surtito a la plaza. ¿Lo surtiste Sí, todo? a todos les vendía 100 y les despachaba 20. Y entonces el patrón decía que yo era un vendedor mejor que todos los que habían Claro, venido, imagínate. porque, pero yo creo que es suerte, era como suerte. Me iba bien y un día dije, ya aquí no voy a pasar, yo me voy otra vez para Medellín. Entonces nos vinimos para Medellín con trejos y todo, con todas las cosas de la casa, como pasándose uno. Claro, cambio Pagué un total. camión y llegamos aquí y conseguí un apartamento enseguida donde vivía mi mamá y ya me quedé aquí. Llegué a Caracol, nunca trabajé en Todelar. Me hice en Todelar, pero nunca trabajé. Fue en La Voz de Colombia, ¿no? Y llegué a Caracol y estaba Carlos Sierra Vega. Carlos Sierra Vega, un gran Grande. productor y creativo de La Voz de Colombia. Y entonces me dijo, en esa época no se decía, haga el casting, sino métase al estudio, yo lo oigo. Entonces yo me metí al estudio a decir, canta Rafael, somos tal cosa, en La Voz de Colombia. Entonces él me dijo, no, sí, me sirve, venga. Pero aquí nos demoramos todavía unos días, porque vamos a pasar Radio 15. Radio 15. Radio 15 era la época de las baladas de esa época, con Claudia, Oscar Golden, con todos Uy, los esos. grandes de antes. Entonces, hasta ahí llegó que la dirigía Alfonso Lizarazo. Y entonces, ahí la pasaron a hacer La Voz de Colombia y yo fui el primer locutor que trabajó en La Voz de Colombia desde las 6 de la mañana a las 12 del día. Abriste La Voz de Colombia Sí, yo fui el prácticamente. primer locutor. Wow. Todo el estilo y todo lo que se empezó a hacer ahí, yo empecé ahí, de esa época. ¿Y cómo era esa Entonces, locución de La Voz de Colombia? Pues, Una previta, ¿cómo era? no, yo no recuerdo muy bien, pero yo creo que es la misma de hoy en día. En La Voz de Colombia, Roberto Carlos y Un gato en la oscuridad, de algo así. La Divino. hora de los enamorados, la hora romántica, la hora del amor. Porque hoy en día dices, bésame. Bésame. Bueno,
Y también soy oyente de Bésame, me gusta la voz de Colombia. Y me gusta la voz de Sandro, las niñas son Muy buenas, muy muy buenas talentosas. locutoras, excelentes. Y, y entonces trabajé ahí muchos años, hasta que algún día me echaron de Caracol. Me echaron. Cuente por qué lo echaron, tiene que contar aquí. Me echaron porque había un gerente que prohibió que no entraran los almuerzos a las cabinas. Y como yo Ay. trabajaba aquí en Medellín vendiendo zapatos, y Vendía comida. vendiendo de todo, y vendiendo publicidad, entonces yo le dije al gerente que ese no me quiero recordar de él. Y entonces le dije, pero doctor, es que hasta los presos entran la comida a la cárcel. ¿Y por qué nosotros aquí no podemos entrar la comida? Si yo trabajo en el día también, tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas. Vengo aquí con hambre y tengo que comer para hacer el turno de 6 de la tarde a 12 de la noche. Entonces, ¿cómo hacemos? Está totalmente prohibido desde hoy, por ejemplo, desde esta tal fecha. Entonces, yo dije eso, pero ¿qué he dicho malo? No he dicho nada La malo, verdad. ni vulgar, ¿cierto? Ni Necesito mucho comer menos- para poder ni trabajar. mucho menos vulgaridad, ¿cierto? Total. A los días que llegué a la puerta, dije, la carta, chao. Entonces yo le dije a Carlos Sierra, le dije, Carlos, como que van a echar, yo no sé, el doctor dijo eso y, hermano, yo no tengo nada que hacer ahí. Ah, bueno. Por la coca. Me dio mucho dolor. Claro. Desde ese día no volví a pisar ni siquiera la acera de Caracol. Obvio. No volví ni a pisar la acera de No. Caracol. No volví. Quedaste dolido. Sí, me dolió mucho Claro. porque yo no dije nada malo. Entonces, con Jaime Peláez, el loco Peláez, Loco libretista de Montecristo, nos dio por hacer, éramos muy amigos, nos dio por hacer un programa en La Voz de las Estrellas que se llamaba El Medellín que se fue. Contábamos las lindo. historias del Medellín que nadie cuenta. De Ujú. pronto, hoy en día hay algunos que cuentan historias de Medellín, pero ellos no conocieron ese Medellín que nosotros sí conocimos. Cuando, por ejemplo, la avenida La Playa era una quebrada, que yo la conocí, porque por debajo es la quebrada. Claro. Ahí es una avenida, pero es por debajo de la quebrada. Y muchas cosas. Contábamos esas historias, en fin. Y un día me dije, Elmer, se fue Piedradita Weimar Piedradita se fue de Latina Estéreo a trabajar con Sonorus. Y entonces me dice Elmer Vergara, director, Claro. tu primo. Sí. Primo tercero o cuarto, Primo pero... tercero, o sea, esto es pura familia, o sea, la familia de la salsa en Latina Estéreos, y de hecho yo le tengo que agradecer mucho que está en el cielo a Elmer Vergara, porque él abogó mucho para que yo llegara a Latina Estéreo. Claro, contemos la historia tuya. También. Tú llegaste y, y entonces me dice Caco o Elmer, enseñarle ahí, pero como al aire en directo, sí, ella hace control y al aire. Entonces ella se sienta, hacía control, Pamela Enríquez, la ronca de la salsa, muy bonita voz, y entonces empieza a hacer locución. Y yo cada ratico iba allá y le decía, Latina Estéreo, con énfasis, con ganas, y en fin, tal cosa. Suelte esa Y- voz, me decías que suelte. Suelte la voz. Y ella, la voz la tiene estéreo. No, la tiene estéreo, no. Empezada. La tiene estéreo, suelta. Yo les voy a Y- contar una incidencia que me parece genial. Yo me quedaba en el control y hablando en el micrófono en Latina Estéreo, pero yo no hablaba así, yo hablaba Latina Estéreo 100.9 FM. Entonces Caco me decía, la de la faldita, la del colegio. Entonces Jairo Luis me decía, me voy a ir para la cocina y te voy a escuchar Con énfasis. con énfasis. Y llegaba y me decía, solta esa voz, pero que tenés que soltar esa voz, mira la garganta que tenés. Y yo, ay, Dios mío, me paraba en la piscina, al lado de la piscina, en la pared, me ponía a aprender a respirar. Y me ponía un libro. ¿Cuenta eso? Y entonces me decía, es que mi abuela dice que yo hablo muy lindo. Le decía, pero es que tu abuela te quiere mucho, te ama, te adora, pero ella no sabe qué es hacer locución. Yo sí. Entonces, con énfasis. Y fue aprendiendo, hasta que la tenemos hoy en día. Gracias, gracias, Galán, porque gracias. Es mejor a ti. que yo. Ay, no, eso nunca. Es mejor que yo. Gracias, maestro, por todas esas jaladas de orejas, porque me enseñaste por el libro del don de la palabra, ¿te acuerdas? Sí, sí. Le enseñé a respirar haciéndole aquí. Aquí, hacia adentro, hacia adentro, Con el y diafragma. aprende. Y tome, con el diafragma, y con el alma, y respire bien, y suelta Respire la bien. voz. Antes de empezar a hablar, respire bien, aquel punto. Le decía, ¿cómo era? Le decía, ta 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 ta
ta, 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 ta. Por delante y por detrás, ¿te acuerdas? Por delante y por Por detrás. detrás, y Por real. delante, por detrás. Así es. Bueno, ahí está una Alejandro, clase de locución gratis. Ya saben, mayor contacto aquí para clases de locución. Y fuiste maestro también. Claro, fui como 12 o 14 años profesor en la academia. Esa es una historia también. Eso es una historia porque en esa Porque época no habían. no, no, la academia, La academia no pero había en la esa época. academia enseñaba a vendedores, a sacerdotes, médicos, pilotos, bueno, otras profesiones y tal vez locución y de televisión, pero más bien poco. Hay una historia de una locutora, de una periodista de televisión que salió graduada de la Universidad Bolivariana, pero se fue para la academia a aprender a hablar mejor Wow. y a hacer televisión con Carlos y con Jairo Luis. Entonces ella era aparte, era una extra para ella pagaba aparte. Y entonces una vez estaba Carlos, le daba la clase de ella, o los dos, otra vez no estaba Carlos, le daba la clase yo. Y la historia es que un día yo fui al edificio inteligente cuando bajaban 3 personas, o sea, 2 muchachos, 2 jóvenes, muy encorbatados, muy simpáticos y ella muy linda. Entonces yo iba subiendo y ella me vio. Me dijo, hola profesor, ¿cómo está? Eh, ¿Cómo le va? Y tal cosa, saludándome. Y yo por dentro, yo casi no recuerdo, a veces muchas personas no los rostros porque que no soy capaz de recordar a todo el Claro, mundo. mucha gente. No soy capaz. Entonces me dijo, ¿no me recuerda? Y dije, no recuerdo. Qué pena. ¿Quién es usted? Y dije, yo soy fulana de tal, la estudiante que iba ya a las clases de radio y televisión con usted y con Carlos. ¿Sí se acuerda? Ah, sí, Wow. claro. Usted era la que decía que sus amigas se burlaban mucho porque usted salió de la universidad graduada y usted se fue a estudiar más. Y las otras le decían que usted estaba loca. Sí, y por estar loca es que me gané ese casting para estar aquí como jefe de prensa Wow. de empresas públicas. Ah, qué bueno. Impresionante. Entonces ella se ganó ese casting, ese puesto, porque se lo ganó a todas las compañeras, a toda la gente que se presentó a hacer el casting, porque ella sabía hacer televisión y sabía hacer radio, porque hizo ese curso con nosotros. Y como para hablar en televisión se necesita mover las manos, porque las manos vuelan, las manos oran, acarician, todo eso. Todo, hacen de Entonces, todo. sí, entonces ella aprendió a hacerlo de esa manera. Muy bonito porque, o sea, prácticamente contigo practicó y lo puso en práctica todo lo que ella aprendió, pero realmente tú la puliste y ya estaba preparada para ese Claro, medio. no, claro, es Igual decir, que yo. ellos aprenden mucho, pero hay cosas que uno le va puliendo a la gente y ahí es donde está el éxito. Por eso hay que estudiar más, siempre y estudiar, estudiar. Y ahí aparece el chiste, el cuento de un piloto Mm. que llegó allá. Entonces, cuando la gente se sienta pues ahí para empezar la clase, uno saluda, ¿qué tal? Cada uno preséntese. ¿Usted por qué vino? Yo me llamo, se llamaba Pedro, nunca se me olvida, Pedro no sé qué. Me llamo Pedro no sé qué. Vine aquí porque soy piloto de tal empresa y en estos días el operador de la torre de control me dijo, Pedro, si usted vuelve a entrar por Porce y me da las coordenadas y me dice lo que sea, que yo no le entiendo nada y usted se estrella y se cae, yo no tengo la culpa, porque usted no le entiende nadie lo que dice. O sea, yo no sé qué usted qué va a hacer, porque usted no le entiende nadie. Yo no sé qué va a hacer. Entonces, él fue a esa clase, a hacer ese curso, para aprender a hacerlo Para mejor. que le entendieran bien. Sí, y aprendió a hacerlo también, que ya era, por decir algo, atención, torre de control, estoy por Porce, no sé qué, y va llegando a Barbosa con acento y con ganas. Claro. ¿Y saben qué pasó ahí? Que nos llevaron como 10 o más, No. o 20 pilotos más a aprender a hacer los cursos, porque todos empezaron a entender por qué Pedro lo estaba haciendo tan bien. Entonces le preguntaron a Pedro, ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Qué fue lo que hiciste para mejorar la presentación? Y yo, no, en la Academia de Carlos Quintero Arroyave. Entonces iban allá a aprender a hablar, a hacerlo mejor. Igual muchos vendedores. Igual un sacerdote del seminario de Yarumal, que ya no existe, que iban a aprender los sacerdotes a hablar. Y entonces es muy simpático, Cuenta. porque hay sacerdotes y médicos que llegan y son, sí, es que la Virgen Santísima, la Virgen María y tal cosa, no sé qué, tal cosa. Entonces nosotros le decíamos, no, así no es, tiene que ser, porque la Virgen Santísima
ella lloraba y se sentía mal al ver a su hijo crucificado y tal cosa. Con énfasis. Claro. Entonces, los de la iglesia le decían, padre, ¿usted dónde estuvo? Que no está, ahora ya es diferente, eso es otro ya. Maravilloso. Eso pasaba Yo con... digo, Miguel Galán, que lo más bonito de eso es que todavía lo haces, todavía enseñas. O sea, ¿por qué te gusta enseñar? En Latina tienes muchos hijos que Sí. todavía quieren aprender Sí, a sí, sí. hacer Hay locución. mucha Eso es muy gente. bonito porque a mí pues, aprendí de ti, me hiciste a mí, has hecho a muchas locutoras. Qué bonito a eso de mucha ser gente. maestro, porque no cualquiera es A, maestro. a mucha gente les hemos ayudado a hacerlo bien. Listo, entonces llegaste a Latina, pero entonces llegaste primero a La Voz de Ya las las estrellas. Estrellas, Y ahí, pero no a Latina primero. no, Eso está no, interesante. ahí nace... ¿Podemos contar esa historia? Sí, claro. ¿Tenemos tiempo? Abreviada, abreviada. ¿Es muy larga? ¿Es muy larga? No, no es ¿O larga. cómo llegaste a No. Latina? Elmer me dice, Elmer ya era compañero nuestro, ¿cierto? Elmer Vergara. Entonces un día me dice, ¿oíste, Jairo Luis? ¿Vos que conoces tanta gente allá en la Academia de Carlos? ¿Conoces algún locutor que presente salsa? Yo le dije, no, allá no hay gente que presente salsa, no conozco. De pronto puede ser Eliabel Angulo o Aguilar, Enrique Augusto Aguilar, que son presentadores de salsa, Claro. pero no conozco a nadie. ¿Por qué? Que necesitamos un locutor para Latina Estéreo, pero de salsa y bien bueno. Le dije, ¿yo? Y me dice, no, pues que vas a ser capaz de hacer eso si vos no sabes sino trabajar en Radio Reloj, en la Voz de Colombia, hombre. Entonces yo le dije, no, pero es que yo lo puedo hacer. Dígame cómo hay que hacerlo. ¿Qué hay que hacer? No, presentar la salsa. Y yo le dije, no, pues yo lo hago. Nos metimos al estudio a hacer unas pruebas y salíamos de allá y me decía, nah, No esa no es, funciona. yo no. Es que yo quiero estar saludando a mi gente, a la gente de Caracas, no sé qué, que lo dice Cheo. Entonces yo le decía, pero es que hagamos una cosa, como tenemos que hacerlo local, entonces vamos a coger el directorio telefónico, que ya no existe, y sacamos los nombres ficticios de ahí, lo hacemos ficticio, y del periódico El Mundo sacamos los arrendamientos, y ahí salen los barrios. O sea, Aranjuez, Campo Valder, Robledo, San Javier, La América, Belén. Así nació los salsaludos, Belén, sí. por un directorio. Sí, pero todo ficticio. Ujú. Entonces lo teníamos ya preparado ahí así, nosotros ahí pues pensando. Y entonces cualquier día, él no se atrevía. Cualquier día don Joaquín Buile le dice, don Joaquín, dice, como hablaba don Joaquín, ¿oíste, Pedro Luis? ¿Oíste? Dile a este que ponga un locutor a cualquiera. Que ponga el que primero que pasa, el que vende la mazamorra, el que vende los aguacates que pasan por aquí. ¡Aguacates! Y entonces me dice él, oye lo que dice Joaquín, ¿qué hacemos? Arranquemos nosotros. Arranque usted con el aguacate. Entonces, me puso a mí y arrancamos. Martes, miércoles, jueves y viernes. Al viernes, como a las 8, llamaron siempre marcaban 270, 37, 17. No se te olvida. 270, 37, 17, nunca se me olvida La ese. memoria. 270, 37, 17 era el primer Teléfono. teléfono, el fijo, porque en esa época no existían los celulares de hoy en día. Hoy en día todo el mundo llama por celular a la emisora, ya el fijo no funciona, muy poquito, Muy poco. muy poco. Entonces llega y llama el tipo del 12 de octubre y dice, óigame Jairo Luis, eso está muy buena esa música, hombre. Es que esa salsa es muy buena, esa salsa es muy buena, hombre, qué buena música la tiene Estéreo. Es que nosotros estamos aquí tomando cerveza, trabajamos la rusa, somos albañiles y estamos muy contentos. Y aquí estamos con Juan, Chucho, Jacinto, José, Pedro, el mono, el negro, Jacinto y todo. Bueno, me dice todos los nombres, pero me los dice así como en el Suelto, en el tono en de el ellos. En el tono de hoy en día, de una persona como ya con varias cervezas encima. Tragadito. Sí, entonces yo entré al aire de esa manera. Bueno, seguimos en Latina Estéreo presentando la música y un saludo para la gente del 12 de octubre. Allá está el mono, Juaco, está el negro, el mono y Ramón y Chucho, Jacinto y José y tal cosa. La salsa de Latina Estéreo en ese tono. Y me dice Elmer, ese es el tono que queremos, ese es. Y arrancamos por ahí. Hoy en día, todas las emisoras de Medellín y muchas del país Imitan. tienen ese tono. Ujú. Ya todas están en el tono de arriba. Todas lo hacen de arriba, ¿cierto? Pero eso no hace en Latina Estéreo. Por eso muchos nos imitan, pero ninguno nadie nos iguala. Así es. Ahí nace
el Salsaludando con Sabrosura, y llevamos 40 años. Alguna vez apareció por allá uno muy chistoso, me dice, oiga, ¿usted cuándo se va a ir de la tienda estéreo? Porque está muy cansón. Le digo, hermano, qué pena con usted, hermano, pero es que yo tengo un jefe y un patrón. Y si mi patrón me dice que me quede ahí y me paga bien, ¿yo qué hago? Vea, dígale al que lo llamó que me llame a mí que yo le respondo. Por eso. Ah, ¿qué tal? Entonces, bueno, y han aparecido varias personas que dicen que yo cuándo me voy a ir. Y yo no me voy a ir. Y menos ahora cuando el patrón me dice, quédate ahí hasta que Dios quiera. Y yo le dije un día, y cuando yo me muera, ¿qué dice? Cuando usted se muera, hermano, ¿sabe qué hacemos? Ponemos la bandera de Colombia a media asta, dejamos pasar 2 o 3 meses, después ponemos otro que haga otra cosa, porque lo que vos haces, nadie lo va a poder hacer igual, entonces nadie lo va a hacer igual, entonces ponemos a otro que lo haga, o que se salude de otra manera. ¿Cuál sientes, Galán, que ha sido como ese legado que has dejado en la salsa o que todavía lo tienes? O sea, tú te quedas en Latina Hasta que Dios quiera. hasta que Dios quiera. Yo En sí. esa cabina. Yo creo que yo voy a morir en cabina como... Y no diga eso. en cabina, o me voy a morir como Mr. Balú, Miguelito Valdés, que Ay, murió no, sí, en el escenario del Tequendama. O un locutor muy colombiano, que no recuerdo en este momento cómo se llama, que murió haciendo locución en la BBC de Londres, que por ahí debe aparecer el locutor, y murió haciendo noticias. Dijo, atención Washington, y clavó la cabeza y chao. Pero no vamos a hablar de eso No, porque tú no, vas a estar con claro que nosotros no. muchos años. Además, morir es una realidad. Total. Mientras más miedo le tenga uno a la muerte, peor es. Claro que yo le tengo miedo. Y además que morir debe ser un maluco, ¿cierto? Ay, nos a descansar. Ay, mi Galán, qué bueno tenerte acá. ¿Otra en este pregunta o video. qué? ¿Quiere más preguntas? Hay miles de preguntas. ¿Qué sientes que te hace falta por hacer? ¿Qué Ah, sientes que tú digas, me hace falta hacer eso? seguro que sí. Sí. No, yo un día he querido hacer, por ejemplo, como yo cuando vivía en Bucaramanga estudié música, siempre he estudiado música, y mimos, payasos y esas cosas. ¿Tú eras payaso? Sí, yo tengo tengo en la casa una cantidad de vestidos, tengo varios vestidos y a veces me disfrazo. Un día me disfracé de payaso en la casa molestando y subió mi suegra, no sé qué, una vuelta allá en el tercer piso, allá en La Paz, y yo estaba disfrazado y ella casi se muere de la risa. Le dio tanta risa que después me decía, es que, oiga, ¿cuándo se va a disfrazar de payaso? ¿Y cómo hacías de payaso? Dios mío. Yo le decía, no, oiga, ¿a usted le gusta chupar? ¿A usted le gusta chupar? Chupando la colomina. Qué bueno, Jairo Luis, muchas anécdotas por contar, muchas historias por contar, pero yo creo que lo más importante es el legado que tú has dejado en la salsa en Colombia y en el mundo entero, porque Salsaludos solamente va a haber uno. Latina Estéreo solo hay una, como tú dices. Todos nos imitan, nadie los iguala y eso va a ser para la vida y para ti también. Jairo Luis solo hay uno y siempre va a haber uno. Y como digo yo y como lo dices tú, que me lo enseñaste, los homenajes se hacen en vida. Así que gracias por estar aquí en esta primera temporada de este podcast, de este video podcast. Ya se que es tan acabó. importante. Yo tengo muchas historias. Ay, no hay quiere ir, aquí nos quedamos, aquí nos quedamos. No, a mí me llena mucho, me da orgullo, me gusta mucho, por ejemplo, escuchar cuando la gente dice, o cuando la gente llama de Australia, por ejemplo. Llaman de Australia, de Grecia, de Japón, Impresionante. de la China, que cualquier pueblo de la China, no recuerdo los nombres, por ejemplo. ¿De dónde más llaman? Llaman de todas partes, Nueva de York, El Salvador, Miami, de todas partes del de mundo. Estados Unidos, de cualquier parte, de Texas, de Atlanta, de Miami, bueno, de cualquier parte, o del sur, de Chile, de Argentina. Tenemos un amigo por allá en Argentina, en Ushuaia, Wow. uno que es músico, que es conocido de nosotros. Y a uno le gusta, a mí me gusta que llamen de todas partes y que nos escuchan de por allá. Cuando yo salgo del país, que voy a Panamá, escucho la emisora y eso se oye como en la gloria. Total. Es Estás más, lejos, pero estás es cerca. más, yo llamo de por allá para que me saluden. Yo también lo he hecho, todos lo hemos hecho. Y Para que póngame me- la canción para que Orlando me la ponga en la Para noche. que me saluden con sabrosura. Hey, saludo para el galán de la salsa. Gracias por estar aquí, galán. Gracias Bueno, por muchas gracias. ser parte de este A espacio. ustedes muchas gracias.
ser parte de esta primera temporada. Para mí es muy importante, eres y serás mi maestro, así que lo único que queda por decir es gracias, quedas abiertamente invitado para que sigamos hablando de la salsa, de tu vida, de más allá de la salsa, más allá del ser. Así que muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias. Muy Gracias, amables. gracias por estar aquí. Bendiciones a todos, gracias. Eso va a estar buenísimo. Nuestra próxima invitada con esta temporada maravillosa, Pamela Enríquez al aire. Ya nos vemos y nos escuchamos. Pamela Enríquez al